Estimados alumnos del aula Omega, muy buenos días, bienvenidos a nuestro repaso del curso de física. Estando ya en la semana número 8, vamos a dar un repaso de todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Bien, por acá tienen nuestro resumen. Bueno, como título, como verán ustedes, es el repaso. Y acá está justamente el resumen de la primera semana, segunda semana, tercera semana y posteriormente vamos a ver de la cuarta semana. Bueno, en la primera semana habíamos hablado acerca del análisis dimensional y en este caso vimos que habían dos tipos de magnitudes, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, como su nombre mismo dice, fundamentales son aquellos que son fundamentales para obtener otras magnitudes que son estas, justamente las magnitudes derivadas. ¿Sí? Entre las magnitudes fundamentales encontramos a la longitud, la masa y el tiempo principalmente, que como dimensión la longitud tiene una L mayúscula, la masa una M mayúscula, el tiempo una T mayúscula, ¿correcto? Y estos justamente son las dimensiones, ¿correcto? En las magnitudes derivadas encontramos a la velocidad, por ejemplo, la velocidad que es igual a ¿qué? A la distancia sobre el tiempo, pero la distancia es una longitud, entonces reemplazamos en vez de la distancia con una L de longitud, ¿cierto? Y el tiempo que es una T mayúscula, ¿sí? Y este t que está abajo pasará arriba con un signo negativo, con un exponente negativo, ¿cierto? Esta formulita que ven acá ustedes, es la fórmula dimensional de la velocidad. Estamos analizando o estamos haciendo un análisis dimensional, ¿cierto? El área, por ejemplo, de un cuadrado es lado por lado. El lado es una longitud, el otro lado también será una longitud, por lo tanto, el área es longitud al cuadrado. ¿Y qué es una longitud? Es una magnitud fundamental. Por eso se llaman magnitudes derivadas, porque derivan de estas magnitudes. Por ejemplo, la fórmula dimensional de P nos dice que es igual a ¿qué? A velocidad por la distancia. Allá, bien, está bien. Queremos determinar la fórmula dimensional. ¿Cómo hacemos? Allá entonces, la velocidad decíamos que era igual a la ¿qué? A la distancia sobre el tiempo. ¿Correcto? Por la distancia. Distancia por distancia, les decía que la distancia es una longitud. Nos queda longitud por longitud entonces. Sobre el tiempo. Arriba nos queda longitud al cuadrado sobre el tiempo. Y este tiempo, como les decía, no puede estar abajo, tiene que ir arriba. Será entonces igual a ¿qué? A longitud al cuadrado por tiempo a la menos 1. ¿Sí? Esta es la fórmula dimensional de esta P. Veamos para la fuerza, que es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. La aceleración es igual a ¿qué? A velocidad sobre el tiempo. ¿Correcto? La fuerza entonces es igual a la dimensión de la masa, que es igual a ¿qué? A la m mayúscula, ¿cierto? La dimensión de la masa es m mayúscula. La aceleración es velocidad sobre el tiempo, ¿correcto? Entonces la fórmula dimensional de la fuerza será igual a ¿qué? A la masa por... Pero acá nos falta la velocidad. Velocidad les decía que era igual a ¿qué? A distancia sobre el tiempo que está abajo. Les dije que la distancia era una longitud. Abajo tenemos el tiempo y abajo tenemos otro tiempo todavía. Acá como nos queda, este tiempo pasa arriba, nos queda masa por la longitud por tiempo a la menos 1 sobre el tiempo que está en el borde inferior. Pero este tiempo no puede quedar ahí, ir arriba. Como nos queda entonces tiempo a la menos 1 por tiempo a la menos 1, nos queda tiempo a la menos 2, masa por longitud por tiempo a la menos 2. Esta es la fórmula dimensional de la fuerza. En la segunda semana habíamos hablado acerca del análisis vectorial y para esto tenemos que ver cómo es un vector. Un vector simplemente es un segmento de recta, como verán ustedes por acá, que tiene módulo y dirección. Este es el módulo y acá está justamente la dirección, está dado por un ángulo, ¿correcto? Bien, pero este vector puede reemplazarse o puede estar denotado en el plano, en este plano, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, entonces, pues, por ejemplo, tenemos un vector A que es 2i más 3j, ¿correcto? Y esto es igual a ¿qué? A 2,3. Esto nos indica que está en el eje X y esto nos indica que está en el eje Y. ¿Ya? ¿Y de dónde sale 2 y 3? Ah, está justamente por acá, 2,3. El punto 2,3. El vector Y, un I más 2j. ¿Esto es igual a qué? Bueno, vamos a poner como menos 1i
A ver, vamos a modificar ahí, nos faltó esa parte. Bien, menos 1i, el menos faltó, ya está ya. Y bueno, menos 1i más 2j, o bueno, menos 2j en este caso. Ya, menos 2j, más menos 2j, ¿correcto? Y bueno, entonces tenemos menos 1, menos 2. Ya, y vamos a ubicar esos puntos. El 2,3, que está por acá, 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Acá está el punto 2,3. Este vector es el vector A entonces. Y el menos 1, menos 2 está por acá. Y este vector entonces será el vector B. Por ejemplo, si queremos determinar la suma de estos vectores, determine la suma de A y B. Sumamos entonces el vector A con el vector B. ¿Cómo nos queda? 2i más 3j. Bueno, el vector... Vamos a poner otros vectores, ¿ya? Un vector A que es 2i más 3j y un vector B, 2i más 2j. La suma será entonces 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Esto era diferente, esto era para la gráfica. Acá estamos determinando la suma de otros vectores, que son parecidos prácticamente. ¿Ya? Y bueno, nos queda la suma de A y B, 3i más 5j. Pero esto puede ser reemplazado como 3,5. Este en el eje X y este en el eje Y. ¿Correcto? En la semana número 3 hablamos de la cinemática. Y la cinemática era parte de la física que se encargaba del estudio del movimiento. Y en este caso habíamos visto que habían diferentes tipos de movimiento. Había un movimiento rectilíneo, parabólico, circular, curvilíneo. ¿Sí? Por ejemplo, el movimiento rectilíneo será de esta forma. El movimiento parabólico es este que está por acá. El movimiento curvilíneo, que puede ser de esta forma. ¿Cierto? Y así. En un movimiento elíptico también puede haber. ¿Correcto? ¿Y cuáles son los elementos del movimiento? Ah, ya. El móvil, que será el cuerpo que está en movimiento. ¿Sí? La trayectoria, por los puntos que sigue este cuerpo. ¿Correcto? El desplazamiento. El desplazamiento medimos desde este punto hasta el punto final. Este es el desplazamiento final. El recorrido por donde va este cuerpo. ¿Correcto? Un ejemplo, por ejemplo, determinar el desplazamiento de este cuerpo que se fue desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿cómo determinamos el desplazamiento? Les decía que era la distancia desde el punto inicial hasta el punto final. Y justamente estamos hallando acá. La distancia desde este punto hasta el punto final. Este es el desplazamiento. ¿Correcto? Este punto es el punto 4.8 y este punto es menos 2,0. Entonces, ¿qué notamos? Esta distancia y esta distancia vamos a obtener, ¿ya? En el eje X, ¿cuánto es? 8, ¿no es cierto? En el eje X, bueno, en el eje X es 4 y en el eje Y es 8. O sea que desde este punto hasta este punto es 8. Y desde este punto hasta este punto es 4. Y desde este punto hasta este punto es menos 2. Acá hay 2 más 4, 6, ¿cierto? Y hasta por acá, miren, 6. Y hacia arriba, ¿cuánto tenía? 8, ¿cierto? 6 y 8. ¿Cuánto será entonces la distancia que es el desplazamiento que nosotros queremos determinar? Entonces, del triángulo, entonces. Si este es 6 y este es 8, ya, entonces este es un ángulo de 37 y este es un ángulo de 53. ¿Por qué, profesor? Es como que esto fuera 3K, 3 por 2, 6. Y esto fuera como un 4K, 4 por 2, 8. Entonces el desplazamiento será 10. ¿Por qué? Porque es 5K, 5 por 2, 10. ¿Correcto? Bien, por ejemplo tenemos otro ejemplito. Un cuerpo inicialmente se encuentra en la posición 2,3. Está inicialmente acá. ¿Ya? Y su desplazamiento es de menos 4, menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que desde este punto se desplazó menos 4 en X allá. Menos 4 en X. 1, 2, 3, 4. Pero menos 3 en Y. Allá. 1, 2, 3. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces acá está justamente el menos 4, menos 3. Ya, desde acá se desplazó hasta acá. El punto final entonces es menos 2, menos 1. La posición final entonces menos 2, menos 1. ¿Correcto? Bien chicos, entonces vamos a pasar a la semana número 4 ya. En donde vemos que el tema a desarrollar era cinemática 2. ¿Correcto? Bueno, en esta parte entonces, bueno, vamos a ver
justamente el estudio respecto al movimiento de un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, veamos en este caso, un cuerpo se moviliza en un tiempo determinado y esta es su posición final, ¿correcto? Entonces, en este caso vamos a hablar del MRV, del movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde existe una aceleración, ¿correcto? Entonces, a un tiempo determinado recorre una distancia que es con una aceleración y va a tener distintas velocidades. Acá tendrá una velocidad, si acelera, la velocidad final será diferente, ¿correcto? Y hay ecuaciones. ¿Cómo determino la aceleración, profesor? Ya, la aceleración es igual a ¿qué? A la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿correcto? Y hay ecuaciones que se cumplen en MRV, son 4. La velocidad final, esta velocidad final es igual a ¿qué? A la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo, ¿correcto? ¿Y por qué más menos? Ya, cuando es más, es positivo. Y si hubiera una desaceleración, tendría que ser negativo, ¿correcto? Y la otra fórmula es igual a ¿qué? A velocidad final al cuadrado es igual a ¿qué? A velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Más menos, ¿por qué? Más se considera cuando es aceleración y negativo cuando es desaceleración, ¿correcto? Las siguientes fórmulas son de la distancia. La distancia es igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última formulita es igual a ¿qué? A la distancia es igual a ¿qué? A la semisuma de la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo, ¿correcto? Esto es respecto al MRV. Bien, ahora vamos a ver acerca de, del movimiento vertical de caída libre, el MVCL. ¿Por qué movimiento vertical de caída libre? Porque es un movimiento justamente vertical. Y es prácticamente parecido a este. ¿Ya? Supongamos que desde el punto A suelto un cuerpo y va subiendo. Un segundo está por acá, otro segundo está por acá, otro segundo está por acá, llega hasta un punto más alto y de nuevo regresa. En un segundo estará por acá, en otro segundo por acá y en otro segundo por acá, hasta llegar al punto C. Entonces el tiempo de vuelo, que es igual al tiempo de ida desde A hasta B, más el tiempo de B hasta C, ¿sí? Ese justamente es el tiempo de vuelo. El tiempo desde este punto hasta este punto más el tiempo desde este punto hasta este punto. ¿Correcto? Y acá también hay ecuaciones. Miren, la velocidad final, que es esta, en este punto ya será igual a ¿qué? A la velocidad inicial que estará en este punto, más menos la gravedad por el tiempo. Profesor, ¿se parece a esto? Sí, justamente se parece a esto. Solo varía la aceleración. Acá la aceleración estaba dado por una A y acá la aceleración es la gravedad, porque justamente la gravedad va a actuar hacia abajo. ¿Ya? ¿Y por qué o cuándo es más, profesor? Ya, en este caso más cuando baja. Y cuando sube es negativo. ¿Ya? Porque prácticamente cuando está subiendo está desacelerando, pues, ¿no es cierto? Y cuando baja está acelerando prácticamente este cuerpo. Y la segunda ecuación es prácticamente parecida a esta, miren. Velocidad final al cuadrado es igual a ¿qué? A velocidad inicial al cuadrado. Vamos a modificar esto. Se me pasó, creo, al parecer. Velocidad inicial al cuadrado, ¿correcto? Más, bueno, más menos 2 veces la gravedad por la altura. En vez de la aceleración, la gravedad, y en vez de la distancia, la altura. ¿Correcto? La tercera es la altura. En vez de la distancia, consideramos ahora la altura ya también. Es igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Finalmente, la altura es igual a la semisuma de la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, acá tenemos una aplicación en donde nos dice un móvil parte de reposo con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Inicialmente este cuerpo tiene una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, pero como parte de reposo inicialmente no tenía una velocidad, su velocidad es 0. Determine su rapidez al cabo de 4 segundos. Después de un tiempo de 4 segundos, ¿cuál es su velocidad? ¿Cómo determinamos eso entonces? Ya. En este caso vamos a determinar la velocidad final. ¿A qué era igual a la velocidad final? Era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como está acelerando, es positivo, ¿cierto? La velocidad final entonces
es igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es 3 metros por segundo al cuadrado, por un tiempo de 4 segundos. 3 por 4 es 12, o sea que la velocidad final entonces es igual a ¿qué? A 12 metros por segundo. Si nos pidieron, por ejemplo, determinar la distancia que recorre, entonces aplicamos esta formulita. Distancia es igual a ¿qué? A la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. ¿Y por qué consideramos esta fórmula? Porque ya tenemos la velocidad inicial que nos dan y ya obtuvimos la velocidad final también actualmente, ¿cierto? La velocidad inicial era 0, la velocidad final la obtuvimos 12 sobre 2 y el tiempo es 4 segundos. 12 más 0 es 12, entre 2 es 6, por 4 es 24. La distancia que recorre en 4 segundos es 24 metros. En la quinta semana hablamos acerca de la estática, parte 1. En esta parte, pues la estática estudia a los cuerpos que están en equilibrio, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso se considera el diagrama de cuerpo libre, en donde graficamos todas las fuerzas. Por ejemplo, yo tengo este bloque que está en el piso, simplemente no se mueve, y acá actúa una fuerza de gravedad hacia abajo y una fuerza normal de abajo hacia arriba. Como está en equilibrio, esta fuerza de gravedad tendrá que ser igual a esta fuerza normal, ¿ya? Y acá se cumple que la sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo cuando un cuerpo está en equilibrio. Igualmente, la sumatoria de las fuerzas que están hacia la derecha tiene que estar igual a la sumatoria de las fuerzas que están hacia la izquierda cuando un cuerpo está en equilibrio, ¿correcto? Por ejemplo, supongamos que tenemos este cuerpo, en donde actúa una fuerza de 1 newton, 2 newton, 3 newton y una fuerza F que aún no conocemos. Nos piden determinar F. Entonces acá actúa también la fuerza de gravedad y una fuerza normal, porque si no, este cuerpo se hundiría si solo actúa la fuerza de gravedad. Por lo tanto, ¿cómo determinamos entonces la fuerza F? Allá se cumple esto, ¿no es cierto? La sumatoria de las fuerzas que van hacia la derecha tiene que ser la sumatoria de las fuerzas que van hacia la izquierda. Las fuerzas que van hacia la derecha, ¿cuáles son? 1 y F, 1 más F entonces. Las fuerzas que van hacia la izquierda, 2 más 3. 2 más 3 es 5. Acá tenemos 1 más F. Este 1 pasará a este lado a restar. 5 menos 1, 4. La fuerza, entonces esta fuerza es de 4 newton. ¿Correcto? Por ejemplo acá, bueno, tenemos un ejemplo, nos piden determinar la masa de A. Y pues está justamente acá el bloque A. Y este bloque es de 2 kilogramos. Inicialmente estaba así nada más. Pero acá actúa la fuerza de gravedad de este bloque. La fuerza de gravedad es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad, ¿cierto? Y bueno, la fuerza de gravedad de este bloque, ¿cuánto será? La masa es de 2 kilogramos y la gravedad es 10. 2 por 10, 20 newton. Como abajo hay una fuerza de 20 newton, entonces esta cuerda está jalando con 20 newton cuando está en equilibrio. Pero como es la misma cuerda, ¿sí? Esta cuerda está jalando con 20 newton y esta cuerda también está jalando con 20 newton. ¿Correcto? Bien. Pero, bueno, hacia abajo hay una fuerza de gravedad, que es la fuerza de gravedad del cuerpo A, del bloque A. Entonces, ¿qué se cumple? La sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo. Aplicamos esto, ¿sí? Hacia arriba, ¿qué tenemos? Esta tensión que va a ser igual a esta misma tensión, pero la tensión les decía que como es la misma cuerda va a ser 20 newton. Dos veces la tensión va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de gravedad. Estas fuerzas igual a esta fuerza, ¿correcto? 2 por 20 newton, que es igual a la tensión, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de gravedad del cuerpo A. La fuerza de gravedad es masa por la gravedad. La masa de A por la gravedad, ¿cierto? La gravedad consideramos nosotros 10. 2 por 20 es 40 newton. La masa de A por 10. Este 0 con este 0 de este 10 se van a ir. Y nos queda la masa de A, 4 kilogramos. Por lo tanto, nos pedían determinar la masa del cuerpo A. La masa entonces es 4 kilogramos. En la parte, bueno, en la semana número 6 hablamos acerca de la estática parte 2. En este caso consideramos prácticamente ejercicios donde actúa, por ejemplo, un resorte, ¿correcto? Y bueno, en este caso, pues, tenemos este ejemplito donde nos dice determinar la deformación del resorte si está en equilibrio y si la cuerda tiene una tensión de 60 newton. Ya. Este bloque, ¿sí? Es de 4 kilogramos y hay una tensión de 60 newton, ¿correcto? Y además nos dice que la constante de este resorte es de 10 newton por centímetro.
esta constante de ya depende de cada material, ya sea de hierro, de aluminio, de cualquier material. ¿Correcto? Entonces graficamos las fuerzas. Aquí hay una fuerza de tensión de 60 newton y acá hay una fuerza de gravedad de este cuerpo. Y entonces cuando actúa este bloque respecto a este resorte lo va a deformar. Y acá justamente va a actuar la fuerza eh, elástica por parte del resorte. ¿Correcto? Entonces, ¿qué fuerzas tenemos para arriba? Tenemos la fuerza de tensión y la fuerza elástica, justamente por acá, miren, las fuerzas que van hacia arriba. Y las fuerzas que van hacia abajo tenemos la fuerza de gravedad. ¿Correcto? La tensión, ¿cuánto era? 60 newton. ¿Cómo determinamos la fuerza elástica? Era igual a ¿qué? A la constante por la deformación del resorte. ¿Correcto? La fuerza de gravedad de este bloque, ¿cuánto es? La masa por la gravedad. 60 newton más la constante ya nos da 10 por la deformación que nosotros queremos determinar es igual a ¿qué? A la masa del bloque, que es 4 kilogramos, por la gravedad, que es 10. ¿Correcto? 4 por 10 nos sale 40. Acá este menos 60, o bueno, este 60 pasará al otro lado a restar. 40 menos 60 nos sale menos 20. Esto es igual a ¿qué? A 10 por x. O sea que 10 por x es igual a menos 20. Este 0 con este 0 se van a ir, nos queda x igual a menos 2. ¿Qué nos indica este menos? Nos indica que este resorte se deformó 2 centímetros para abajo. O sea, este negativo nos indica que se deformó o que hubo una compresión. Si hubiera sido positivo, ¿qué quiere decir? Que se hubiera estirado. ¿Correcto? Bien, chicos, entonces esto fue el repaso de física. Espero que me hayan podido entender. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión.